Buenas noches. Ahora vamos a hablar del modelo PESTE, que no es otra cosa que el análisis del macroentorno. Recuerden que en la sesión anterior vimos el análisis del microentorno con las 5 fuerzas de Porter. Ahora vamos a ver el análisis del macroentorno con el modelo PESTE o PESTEL. ¿En qué varía? En la última letra de lo legal. Se dan cuenta que la P es de político, la E de económico, S de social, T de tecnológico, E de ecológico y la L de legal. Que a veces le dan énfasis o a veces no. El modelo es conocido por ser peste o pestel. En esta ocasión vamos a tratar del pestel. ¿Eh? Como les decía, ¿no? Entonces, ¿qué hace el modelo PESTE? Cuando se analiza la organización y cuando se realiza un planteamiento estratégico, debe considerarse este análisis. Bueno, se analiza interna y externamente. Cuando analizas internamente, se usa lo que es el AMOFIT, que no es otra cosa que las siglas del interior de la empresa, ¿no? Administración, marketing, operaciones, finanzas, tecnología, recursos humanos. Y también se analiza lo que es el PEST, macroentorno para marketing, modelo PESTE o PESTEL, ¿correcto? La herramienta PESTEL es un protocolo que va a facilitar el estudio de factores determinantes para este análisis estratégico. ¿Y en qué ámbitos? Y repito y recalco para que se tenga bastante en cuenta. Político, económico, sociocultural, técnico-tecnológico, ecológico y legal. ¿Correcto? Este modelo PESTEL va a analizar factores, variables del entorno o mercado meta que se desea ingresar. Vale decir que son variables externas a la empresa, macroentorno, fuera de la empresa, lo que está alrededor que va a afectar las decisiones que puedas tener como empresa, ¿correcto? Este análisis permite una evaluación del potencial mercado y de la conveniencia del ingreso o no. Primero vamos a analizar la P de político o qué determinantes políticos podemos considerar. Uno de los principales ítems a analizar dentro de los determinantes políticos es el famoso riesgo país. Y aunque parezca difícil de entender, vamos a clarificarlo, ¿no? ¿Qué es el riesgo país? Es el riesgo o riesgo político, es la posibilidad de que la situación política o la adopción de políticas por parte del gobierno se modifiquen o modifiquen estas condiciones en las que el negocio ha sido establecido. Esto como consecuencia va a cambiar el clima de confianza y las reglas de juego, afectando inversiones, cambiando las perspectivas de las empresas sobre las actividades y proyecciones. Y esto puede afectar las inversiones futuras. Entonces, ya, profesor, más o menos que entiendo. Si pudiéramos clarificarlo más, ¿cómo lo haríamos? Bueno, el riesgo país son contingencias a las, referidas a las características de cada país, lo que sucede en cada país, ¿no? Políticamente hablando, incluso económicamente hablando. ¿Por qué? Porque bueno, se va a asociar a conflictos internos, eh, riesgos regulatorios, incluso aspectos legales que se puedan tener que vayan a cambiar las operaciones o afectar las operaciones y la voluntad de pago de las empresas que operan en un país. Eso es importante entender, la voluntad de pago. O sea, este riesgo país puede cambiar este nivel de pago que hace que funcione la operatividad de un país, ¿no? Entonces, eh, estos inversionistas van a realizar cobros adicionales, obviamente por el mismo temor que se tiene, y va a afectar notoriamente, ¿no?
Este riesgo país, por ejemplo, en el caso de Perú, vemos que está más bajo que el nivel de Latinoamérica. Este es al nivel, al año 2022. Si se dan cuenta, el riesgo país de Perú es el segundo más bajo de Latinoamérica, ¿ya? Después de Chile. Lo estamos viendo ahí, lo podemos apreciar. Pero debido a que, y es justamente donde hago un paréntesis, profesor, si, bueno, está bien, su reporte es al 2022, pero como que el ambiente político en Perú era bastante tenso ya desde años pasados. ¿Cómo es que el índice de riesgo país de Perú es el segundo más bajo? ¿Qué es lo que ha ayudado a mantener eso? Bueno, la política, la capacidad fiscal que ha tenido Perú y la capacidad de pago que se tiene, es lo que ha ayudado a que este riesgo país se mantenga bajo. Entonces, dense cuenta que pese al ruido político que ha habido en Perú, y les muestro acá el riesgo país al 2023. Miren la ubicación que tiene Perú. Tiene 194 puntos en 2022. Subió efectivamente en enero de 2023, todos lo sabemos. Sin embargo, en comparación con varios países, estamos ahí. No es tan fuerte. Miren el riesgo país de otros países. Entonces, ¿por qué es importante esto? Digamos que alguna empresa inversionista quiera venir a Latinoamérica a hacer algún negocio, puede analizar esto, el riesgo país. De hecho, es algo que tiene que analizar concienzudamente. Ojo, no solo es esto, ¿no? Hay muchos más análisis alrededor. Por ejemplo, ¿podría convenir venir ahorita a invertir en Perú? Bueno, el riesgo país nos dice que sí, pero nuevamente recalco, el riesgo país es resultado de varios análisis alrededor y la política, la capacidad que se tiene, la operatividad que tienen nuestros eh, ámbitos financieros hacen que nuestro riesgo país no se haya disparado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más alrededor? Bueno, ya para concluir la idea del riesgo país o el riesgo político, muchas veces nace de la inestabilidad política de los países, incluso por vertientes extremas. Por eso se ve que hay golpes de Estado, incluso guerras civiles en los países. Entonces probablemente no se vaya a participar o una empresa vaya a querer ir a un país donde sucedan estas cosas. Profesor, pero usted dice de que el Perú tiene un riesgo país bueno, sin embargo hemos visto que en estos 3 meses ha habido coyunturas políticas sociales muy terribles, por ejemplo, y es totalmente correcto. El turismo en la zona sur se ha visto totalmente afectado. Los turistas no van a venir, no, en el pronto tiempo. Entonces, eh, finalmente afectado, sí, sí, empresas turísticas han quebrado, empresas turísticas no van a venir, afectado. Pero dentro de todo, el riesgo país como calificación todavía nos ayuda, todavía nos sonríe a nivel Latinoamérica. Sin embargo, pónganse ustedes a pensar, eh, si fueran una empresa extranjera o alguien que quiera hacer algún negocio relacionado al turismo en la zona sur del Perú, ¿lo harían ahorita? Probablemente no. Eso es para tener en cuenta. Y nuevamente le pongo ahí, ¿no? Eh, ¿Por qué la economía peruana no se ve afectada tras las crisis políticas del país? Tiene cimientos económicos bastante buenos, el segundo mayor productor de cobre, de plata, tiene estabilidad monetaria, fiscal y financiera. Independientemente de cualquier gobierno, esas columnas centrales se mantienen porque tiene un banco central independiente que tiene muy buen manejo, un Ministerio de Economía que a pesar de los cambios que ha tenido, ha mantenido el respeto por las reglas fiscales y la Superintendencia de Bancos y Seguros que ha mantenido la estabilidad financiera. Entonces, miren
¿Por qué el Perú no ha visto afectado su riesgo país tras tanta crisis política alrededor? ¿Hay índices que nos permiten ayudar en el análisis de esta variable? Sí, tienes indicadores para medir esto, como son The Economist, el informe de la Escuela de Negocios del Instituto de Empresas, entre el Euromoney Country Risk, o sea, bastantes informes donde te sale esta información. Y les pongo un caso que hubo hace muchos años, ¿no? Después de, en una reunión iberoamericana, donde participaron Hugo Chávez y el presidente y el rey de España, el rey Juan Carlos le dijo a Hugo Chávez en el 2007, el famoso ¿por qué no te callas? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Todas las empresas españolas que estaban listas para operar en Venezuela se abstuvieron de hacerlo por temor a represalias, porque ya se veía que en ese país no había tanta independencia a nivel económico, legal de otras instituciones, los bancos centrales. Ya se estaba viendo que en esa época Chávez iba a estatizar, se veía venir, ¿no? Es importante ver que en ese episodio no pasó nada, incluso después Chávez y el rey Juan Carlos se juntaron, como que se limó asperezas, ¿no? Pero bueno, ya después sabemos que viene las famosas estatizaciones y peor cuando fallece Chávez y entra Maduro, todo lo que pasó en Venezuela, ¿no? Pero miren cómo un pequeño acto deliberó en acciones por un tema político. Entonces, ¿qué más como determinantes políticos se tiene? Tenemos los famosos vetos comerciales. Es un veto comercial. Bueno, hablando de vetos comerciales, lo mejor a mencionar son cuando los Estados Unidos y la Unión Europea, menciono a ellos porque son los más poderosos económicamente y políticamente hablando, imponen diferentes periodos de tiempo embargos económicos a países que desde el punto de vista de ellos no cumplen con ciertos criterios que son de vital importancia, ¿no? Como por ejemplo relaciones internacionales, como por ejemplo que hay ausencia de democracia o eliminación de derechos humanos. Ahorita los países que tienen vetos comerciales, bueno, si más no me equivoco, Venezuela, Cuba tenían vetos, pero el caso más reciente es el de la misma Rusia, ¿no? Por el tema de la guerra, que ha tenido vetos comerciales, como ustedes pues lo saben, ¿no? Los famosos vetos comerciales. Ahora, ya dejando la P de político de lado, pasamos a los determinantes económicos. ¿Qué se analiza en la E de economía? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que todo tipo de empresa conoce muy bien que los precios se encuentran basados en costos fijos, costos variables, directos, indirectos, un margen de utilidad. ¿De qué manera se puede velar por mantener una marca en un mercado competitivo? Nunca olvides variables alrededor de la economía como son la inflación, la devaluación, la depreciación, el tipo de cambio, entre otras variables que van a respaldar la estabilidad de un país. Por ejemplo, en el caso de la inflación sabemos que es el aumento constante de todos los precios al mismo tiempo. Y esa es una variable muy importante a tener en cuenta en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, la famosa inflación. Bueno, también a nivel económico se tiene que analizar indicadores, ¿no? Como ya hemos dicho, la inflación, el PBI, la riqueza y calidad de vida, la pobreza, el empleo, el tema fiscal, los ingresos y gastos del Estado, la deuda pública, o también analizar lo que es a nivel externo, la balanza de pagos, la balanza comercial, las reservas, el tipo de cambio. Son necesarios analizar en el factor económico. Ojo, estamos hablando a nivel macro. Por ejemplo, si una empresa quiere venir del extranjero a invertir en Perú, son cosas que se tienen que analizar sí o sí. Dentro de este análisis, uno de los más factores importantes a analizar es el famoso PDI.
PBI, ¿ya? Que no es otra cosa que el Producto Bruto Interno. ¿Qué mide este PBI? El crecimiento económico del país, o sea, la medida de valor de los bienes y servicios producidos en la economía. Este PBI per cápita puede ser usado como indicador de la capacidad de consumo y los patrones de consumo revelan el tipo de bienes que interesan a ese mercado. Ahí les dejo un link para que vean cómo va este análisis a nivel mundial. También, adicionalmente, se usa el IDH, el cual va a reflejar, bueno, IDH significa Índice de Desarrollo Humano, refleja el efecto real de la economía, pero en la calidad de vida de las personas. Esto es generado por el Programa de las Naciones Unidas, ¿no? Para el Desarrollo. Los 10 países con más alto índice de desarrollo humano pues son Noruega, Australia, Suiza, o Países Bajos, los Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Dinamarca. Todos tienen valores entre 0,9 y 1 y son países, obviamente, desarrollados. En contraste, los 10 países con más bajo desarrollo humano, podemos poner a Níger, bueno, países africanos que se tienen normalmente ahí, ¿no? Ahí les pongo una gráfica más o menos de en qué lugar están los países en lo que es desarrollo humano. Como pueden ver a nivel Sudamérica, Perú pues está eh, por ahí, ¿no? No está todavía tan muy alto ni en el nivel medio ni bajo. Otros factores a analizar en el tema de la economía está la fortaleza monetaria. Ver qué régimen de tipo de cambio se vincula a los costos laborales. Se analiza también los costos laborales unitarios. Esto está conformado por componentes como el salario monetario, los costos de negociación, costos de implantación de estrategias, costos de gestión administrativa, costos asociados a la rotación, expatriación. La expatriación quiere decir mandar un personal de otro país a una empresa, ¿no? Eso sucede en subsidiarias, por ejemplo. Se tiene que analizar los determinantes fiscales. ¿A qué nos referimos? Siempre es importante evaluar los beneficios fiscales a las inversiones que se pueden dar, ya que se pueden modificar de forma sustancial a la realidad fiscal de cada país. Se tiene que analizar el impuesto sobre la renta. Obviamente, a mayor porcentaje del impuesto, menor proporción en la inversión extranjera directa, ¿no? Analizar convenios para evitar doble imposición fiscal, porque a veces suele suceder que tributan en un país, en el otro, entonces estos convenios no son solo para evitar doble tributación, sino también como objetivo evitar la evasión fiscal. Otros factores, el impuesto a los activos empresariales, impuestos provinciales, impuesto al débito bancario, el factor social o sociocultural que se conoce también, ¿no? ¿Qué nos dicen analizar en esta parte? Es muy importante ver para el inversionista, la empresa extranjera o aquel que va a invertir en un país, ver la distancia cultural que hay entre estos países, porque la experiencia práctica nos indica que el tiempo de instalación y la curva de aprendizaje pues son muchos más cortas, eh, y hay menos sorpresas cuando la distancia cultural es cercana. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? O sea, es más fácil de repente para un país asiático invertir en países con el mismo grado sociocultural que se tenga, ¿no? Es por eso que se dan las inversiones. Más complicado de repente resulta para un país latinoamericano incluso invertir, no sé, pues en un país ucraniano o en un país ruso, donde los idiomas y las formas y el nivel de frío, o sea, son tan distintos, ¿no? Entonces es algo que se tiene que analizar.
el factor sociocultural y analizar esa distancia que se tiene. También dentro de lo sociocultural se tiene que ver el tratamiento de seguridad a los expatriados. Nuevamente, recalco, un expatriado es, por ejemplo, no sé, una empresa peruana que es una franquicia, una subsidiaria de otro país, y desde casa matriz le envían a la gerencia o a personas capacitadas a Perú. Ellos son expatriados, son de Brasil, digamos, y vienen a trabajar a Perú. Ellos son los expatriados. Y obviamente la empresa, la casa matriz, tiene que ver cómo va a ser ese tratamiento de los expatriados. Obviamente va a haber un tráfico común entre las oficinas. Entonces, tiene que ser este expatriado gente que conoce bien a la empresa porque va a traer una cultura corporativa, ¿correcto? Dentro del factor de la técnicos o tecnología, se tiene que analizar o ver la calidad de infraestructura y telecomunicaciones que tiene el país. Esto va a contemplar tanto las infraestructuras viarias para la calidad de personal local, de vivienda y comunicaciones, proximidad del que hay en los aeropuertos y la seguridad que hay en las autopistas, ¿correcto? Entonces, todo eso se tiene que ver. Haciendo un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, para una minera que va a entrar a una zona media complicada, entonces tiene que analizar si efectivamente hay pues estas comunicaciones tanto portuarias, aeropuertos o viales para poder hacer estos negocios, o si es que simplemente viene una comunidad y cierra las vías y hace perder un día de negocio que finalmente significan millones. Entonces se tiene que analizar. La capacidad de crecimiento por disponibilidad de talento humano. Esto tiene que ver con el potencial de los profesionales, la capacidad para formar el personal, ¿sí? Que hay universidades, todo el tema, ¿no? La estabilidad del rol de juego en el país, el acceso al mercado local y a mercados cercanos. En cuanto al factor de ecología, por ejemplo, resulta importante la certificación ISO 14001 que tiene el propósito de apoyar a la aplicación de un plan manejo ambiental en cualquier organización. Esta fue creada por la Organización Internacional, ¿ya? Y una red internacional de institutos de normas nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos y representantes. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando que esta certificación ISO 14001 va a posicionar a tu empresa como socialmente responsable y va a reforzar su imagen de manera positiva. Es muy importante para una empresa contar con este tipo de certificaciones. Y por último, la L de legal. Hablamos de que haya determinantes legales importantes, ¿no? Por ejemplo, un sistema judicial confiable, independiente del poder ejecutivo o legislativo. Sabemos que en la práctica, en la teoría es independiente, pero en la práctica hemos visto muchas veces que no ha sido así. Es relevante para cualquier empresa analizar esta variable, porque se va a tener que resolver conflictos comerciales, empresariales, ambientales y o laborales. Y lo que busca tanto la empresa que ha invertido, ¿no? Es que sea resuelto de manera justa, a un costo justo y de forma razonable. Hago un paréntesis acá para un ejemplo, ¿no? Muchos políticos, cuando quieren salir, hacen promesas, ¿no? Que voy a anular los contratos, que voy a hacer lo siguiente. Sin embargo, estas empresas que invirtieron, porque han invertido, han hecho empresa, en lo que quieran, digamos que están tranquilos porque el Poder Judicial los avala, avala el contrato que se ha firmado, que se ha hecho. Y eso es como tiene que ser, nos guste o no, porque pónganse en viceversa, que ustedes van a otro país, hacen empresa y al final no respetan los contratos, no tendría sentido. Entonces, una empresa, sea
la que sea, que invierta en un país, tiene que ver que hay un sistema judicial confiable. Dentro de esta determinante legal está la restricción también a la inversión extranjera directa. ¿Qué es esta variable? ¿Qué nos dice? Va a evaluar el grado de restricciones que se imponen a las empresas que requieren invertir en un país y cuál es la referencia útil para realizar esa evaluación. Y por último, y no menos importante, está el factor para analizar la creación de empresas. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la facilidad y los tiempos requeridos para la apertura de una empresa. Eso quiere decir, no sé, viene una empresa del extranjero para querer abrir negocios en Perú y tiene que ver la facilidad y los tiempos para abrir una empresa. ¿Cuánto demora? ¿Un mes, 2 meses, un año, 2 años, una década? Importa mucho. La posición de Perú en el Doing Business, que fue medido, miren en qué puesto estamos. En el puesto 76 al año 2020, ¿ah? Pero hemos bajado. En el año 2015 estábamos en el puesto 35. O sea, era un indicador que cualquier empresa del mundo decía, a ver, vamos a ver, ¿dónde se puede hacer negocios más rápido? En Perú hay facilidades para hacer empresa, por ejemplo, ¿no? Este informe es emitido anualmente por el Banco Mundial, Doing Business. Este recoge los principales indicadores sobre la facilidad de hacer negocio en el país, siendo el primer factor la facilidad para la apertura de empresas. Profesor, para concluir, ¿es bueno poder hacer empresas fácilmente? Ojo, no estoy diciendo eh, de que sea bueno, de que no sea necesario controlar las variables. Como Estado, el Perú tiene que poner reglas de juego, pero estas reglas de juego no pueden ser tan burocráticas o tan tontas en las que una empresa no quiera hacer negocios en un país. ¿Entienden? Finalmente, ¿qué alimenta la economía de un país? Uno de los motores que ayuda al crecimiento de un país, la economía, es la inversión extranjera, que se tiene que invitar a realizar y fortalecer. Ese sería el factor importante también para chequear, estar dentro del doing business, es muy importante. ¿Ya? Esa sería la variable legal. Todos estos en conjunto forman el este. Esto nos va a ayudar a hacer el primer caso que se les ha dejado en su Canvas. Eso sería todo.